partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de todas nuestras plataformas digitales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Venezuela, viviendo uno de los momentos históricos más complejos de su historia. Complejos no porque antes no hubiésemos tenido situaciones dramáticas, sino por el siglo que vivimos, los años que vivimos. Vivimos tiempos modernos, vivimos tiempos de democracia, tiempo de libertades, tiempos de los ciudadanos que viven amparados por una ley universal, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diseñada después de la Segunda Guerra Mundial y aprobada para evitar a los pueblos vivir bajo el yugo de dictaduras. Vivimos con un marco legal internacional que nos protege por todos aquellos temas que le incumben al hombre común. Vivimos tiempos de derechos humanos, tiempos de libertad de expresión, libertad de libre tránsito. Vivimos tiempos donde la sociedad se organiza, exige, demanda y condena, donde asume un rol importantísimo y se empodera para vigilar a los gobernantes, para exigir a los gobernantes, pero con conocimiento de causa, educados, formados en los asuntos de su país. Una sociedad que sabe qué son los poderes públicos, para qué sirven, que entiende la separación de poderes, que sabe que es indispensable que exista el Estado de Derecho porque los protege, que la justicia sea imparcial y la entiende así porque sabe que es la columna vertebral de toda democracia. Venezuela no aplica, no califica para todo esto que les he narrado, todo esto que les he enumerado. Lamentablemente Venezuela está en una era muy, pero muy atrasada. Eras que casi son parte de la historia nada más. Es una lástima que un país que fue pionero en democracia en América Latina, cuando estábamos rodeados de dictaduras militares, emergíamos con gobierno civil, el primero de muchos años. Hoy no tenemos nada. De aquellos 40 años, los únicos gobernados por civiles, de todos los años que tenemos siendo libres, en aquellos años siempre el enemigo estuvo allí, latente. El enemigo estuvo esperándonos, o esperando al momento determinado para asaltar el poder. Asaltado el poder hace 20 años, aun cuando haya llegado por la vía electoral, destruyó y desmanteló ese enjambre, ese tejido de poderes públicos e instituciones y sobre todo la justicia. Hoy estamos en una situación que por primera vez nos favorece. Hoy, desde el 10 de enero, estamos en una situación que el derecho nos otorga para poder ver la libertad. Desde el 10 de enero hay un vacío absoluto de poder y asume de acuerdo a lo establecido en la Constitución, y por eso les he dicho durante todos estos años, y también en mi cuenta de Twitter, hay que entender a la Constitución y conocer las leyes. Por vía de eso, tenemos un gobierno interino. Y tenemos una situación ya descrita y deberíamos tener hasta una estrategia para poder salir de esto. Nos apoyan 56 países. Somos un tema en el mundo. Pero tenemos que tener la cabeza muy fría. Tenemos que entender bien dónde estamos parados, a qué nos enfrentamos. Sobre todo saber que estamos en una transición
y que las transiciones no son un simple cambio de gobierno. Cambios de gobierno habían en aquellos 40 años de la era democrática. Y eran rudos los cambios de gobierno, de un partido político a otro. Era rudo incluso el cambio de gobierno del extinto Congreso, y era anual. Ahora, imagínense cómo será un cambio, un tránsito hacia una democracia después de 20 años, con todo desmantelado y con grupos humanos que no son políticos, porque para mí eso no es política, la política construye, no destruye, grupos humanos que creen que son dueños de Venezuela. La coalición internacional nos da la tranquilidad de saber que estamos bien respaldados. Y nosotros aquí debemos tener, repito, una estrategia. Dentro de esa estrategia debe haber claridad absoluta. No debemos caer en las trampas de los vendedores de espejismos. Si la Asamblea Nacional ha aprobado un acuerdo para la restitución del hilo constitucional y de la democracia, eso significa que la Constitución parcialmente está ya sin ningún tipo de vigencia. Entonces no podemos vender ilusiones, y tenemos los venezolanos que querramos ser protagonistas y escribir esta historia, ser conscientes de lo que está pasando y no caer en trampas. Hoy vamos a hablar de uno de estos espejismos, el TIAR. Vamos a saber para qué es el TIAR, para que no creen que aprobándolo ya en la Asamblea Nacional vienen, nos rescatan y somos felices y comemos perdices. Vamos a hablar del 187.11, ese artículo, y qué significa realmente, porque lo han vendido como la panacea, como el milagro, y no lo es. Y luego vamos a hablar de la justicia transicional, que deberá ser lo primero que se instaure aquí en Venezuela el día que logremos rescatar a la República e instalar la democracia. Pero no lo voy a decir yo. En estos procesos hay que buscar a los expertos, hay que asesorarse, hay que educarse. Vamos a hablar con el doctor Fernando Fernández, abogado penalista que ya está en línea con nosotros. Bienvenido, Fernando, a buen provecho. Muchas gracias, Liz. Buen provecho para todos. Bueno, Fernando, nos gustaría darle a nuestra audiencia en esta fase que estamos viviendo orientación, educación, facilitarles un poco ante, estas situaciones siempre son confusas, siempre hay un poco de esperanza, luego llega la desesperanza, hay personas que creen que hay un borrón y cuenta nueva, un cambio de gobierno. Cuando se ven atrapados, entonces apelan a una cantidad de situaciones como los artículos de la Constitución, y a mí me gustaría que fueras explicando qué podemos creer o esperar de estos artículos, qué podemos esperar del TIAR, del 187, y luego nos hables de la justicia transicional. Pero vamos primero al TIAR, que ha sido aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional. En efecto, hay toda una expectativa respecto al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en materia militar, conocido como TIAR, firmado en 1947 y denunciado por Venezuela en el año 2013, el gobierno de actual, ¿no? Entonces, hay, digamos, una enorme confusión generada por una especie de leyenda dorada, un mito respecto a que eso puede ser una solución a nuestro problema. Se da cuenta, pues, de que implicaría que la activación inmediata de las fuerzas militares de toda América, incluida Cuba, por supuesto, en defensa de los intereses territoriales, de soberanía y de Venezuela en general, ¿no? Eso, digamos, es una leyenda dorada porque este tratado ha tenido muchas vicisitudes, no solamente la denuncia, lo cual no me parece malo que se haya dado la iniciativa de discutir su reincorporación, pero no me parece un asunto, digamos, trascendental ni que vaya a resolver nada, porque una de las expectativas básicas de este tratado es que haya un ataque armado y se active el principio de defensa legítima de un Estado frente a una agresión, ¿no? Entonces, no estamos en presencia de un ataque armado. El ataque armado es una fuerza beligerante que invade el territorio nacional, es lo que el Estatuto de Roma hoy en día, a partir del
17 de julio del año pasado, se llama el crimen de agresión. Y no hay, digamos, en el panorama una agresión desde el punto de vista de un ataque armado y de una incursión armada en nuestro territorio, en los términos bélicos que se exigen y que se requieren, en sentido estricto, ¿no? Una cosa es que haya, digamos, una indebida injerencia de asesores militares cubanos o rusos, y otra cosa es que haya un ataque armado. Yo creo que efectivamente no lo hay. De tal manera, pues, que se ha creado una expectativa, en mi opinión, muy exagerada, absolutamente desproporcionada, y se ha creado además una imagen de que eso sería la solución de nuestros problemas. Y no lo veo inmediato, no lo veo aplicable y difícilmente va a tener efectividad. No olvidemos que el TIAR ha tenido una historia bastante complicada en términos, pues, de su aplicación en América, ¿no? Quizás el hito más importante a mencionar es el hito de la guerra famosa de las Malvinas, o las Falkland, ¿no? Así es. Ajá. Yo prefiero hablar de las Malvinas porque soy latinoamericano, pero en realidad este es un hito importante a analizar dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque deslegitimó totalmente la efectividad del TIAR. Digamos, la fortaleza del TIAR es que está el ejército más poderoso del mundo, las fuerzas armadas más potentes del mundo y también el poder bélico mayor del mundo, concentrado en los Estados Unidos, que está en nuestro continente, ¿no? Y que es parte fundamental de este tratado. Pero cuando ocurrió la famosa invasión de Argentina a las Malvinas, recuperando lo que consideraban su territorio, se activó el tratado de la OTAN, lo cual los Estados Unidos tuvo que decidir entre la OTAN y el TIAR, y optó por la OTAN en respaldo, pues, a su aliado estratégico, que es el Reino Unido, que alegaba un derecho legítimo a la defensa y por eso envió buques, ¿no? Hay todo un tema a debatir tremendamente complejo, tremendamente difícil de resolver en estos pocos minutos, pero que en gran medida orientaron la decisión de los Estados Unidos en apoyo de su aliado fundamental y de otro tratado también de importancia crucial, que es el tratado de la OTAN. De manera tal, pues, que el TIAR como tal no tiene, digamos, una efectividad material que se pueda ostentar en caso de una agresión, y que, bueno, digamos, no es un tema fundamental. No es que no esté de acuerdo con que se discuta y se reinserte a Venezuela en este tratado. Yo creo que más importante que este tratado es la reinserción de Venezuela en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Carta de la OEA, que han sido también denunciadas por el gobierno venezolano. Asimismo, creo que es sumamente importante reinsertarnos en el CIADI, que es el Tratado de Arbitraje en Nueva York, y por supuesto el Acuerdo de Cartagena. Todos estos tratados han sido, digamos, menospreciados, vilipendiados y denunciados también por los gobiernos últimos de Venezuela, el de Hugo Chávez, el de Nicolás Maduro, y necesariamente para reinsertarnos del mundo globalizado deberían ser, digamos, readmitidos en nuestro seno y legislados de forma oportuna. Por eso me parece que es bueno que se discuta el Tratado del TIAR, pero sin las expectativas exageradas que se han creado en torno a este instrumento, ¿no? Podríamos decir, Fernando, que haber estudiado el TIAR o estar estudiándolo en este momento, anteriormente el regreso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tú nombras el CIADI y el Acuerdo de Cartagena, está de nuevo Venezuela seguramente por vía de la Asamblea Nacional retomando el camino del sistema interamericano de protección que había abandonado el régimen chavista. Sí, el interamericano y el global, con el CIADI, y el regional con el Pacto Andino, pues el Acuerdo de Cartagena, ¿no? Yo creo que es una postura sumamente oportuna, necesaria y muy inteligente de reinsertarnos. No nos olvidemos que en el plano meramente legislativo, todas las leyes aprobatorias de estos tratados tienen un artículo único que dice: se aprueba en todas sus partes en cuanto a Venezuela se refiere y a los efectos internacionales, ¿verdad? Lo cual quiere decir que requiere de una regulación interna para que tenga vigor, propiamente dicho, ¿no? Pero de todas maneras, ya el tema de la Convención Americana
de una solución feliz porque fue constitucionalizada, tanto como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? E inclusive el Estatuto de Roma, por lo tanto forman parte pues de vinculante en gran medida pues de sus normas, sobre todo en el tema de los derechos humanos. El tema del derecho penal internacional requiere una legislación independiente pues del Código Penal y una regulación de los tipos penales, pero digamos en materia de derecho internacional de los derechos humanos tendría total cabida, pues, que de forma totalmente ilegítima y muy grave desde el punto de vista de la protección y tutela de los derechos humanos, fueron denunciados y nos sacaron de la Corte Interamericana, así sin consulta alguna, sin que hubiese sido, digamos, aprobado por la Asamblea, sino simplemente una decisión ejecutiva. Así Entonces, es. yo creo que eso, desde el punto de vista de la jerarquía y de la importancia y de la urgencia, eso sería, en mi opinión, lo más urgente. No obstante, no cuestiono que se aborde también el tema del piar. Vamos a ir a una pausa, Fernando. Y al regreso vamos a hablar de otro tema con el que se ha creado expectativas y además mucho más fuertes que el TIAR. Y es el artículo de la Constitución, el 187.11. Creo que les ha dado una clase magistral a nuestra audiencia que ya han entendido perfectamente qué significa el TIAR. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Fernández, abogado penalista, experto en temas de derechos humanos y en legislación internacional. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá con Buen Provecho. Estamos conversando con el doctor Fernando Fernández, abogado penalista, además especialista en todos estos temas de legislación internacional, manejo de situaciones en conflicto. Ha estudiado perfectamente Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, los juicios que se llevan afuera desde hace muchos años. Estuvo también trabajando de manera que maneja el tema de los derechos humanos excelentemente en Amnistía Internacional. La característica del doctor Fernández, y por eso lo he invitado, es que es una persona que hace análisis de una manera quirúrgica, sin pasiones. Y lo he traído básicamente porque son tiempos muy convulsos, donde primero reinaba una esperanza muy grande, pasaron los días y las semanas y algunas expectativas que tenía la gente no se cumplieron. Llegó la desesperanza, estamos transitando hacia un poco de desconfianza, pero es que estamos viviendo un proceso muy, pero muy complejo. Después de 20 años, pues tenemos
finalmente la posibilidad de transitar hacia una democracia. El camino es muy, pero muy complicado, está lleno de atajos, está lleno de obstáculos. Quienes están en el poder no se quieren ir. Y bueno, en medio de la desesperación, muchos buscan, como si fuese el bolso de Mary Poppins, artículos de la Constitución, una Constitución que en reiteradas oportunidades nos han demostrado que no funciona para nada, por lo menos para defendernos nosotros. Por eso hay un acuerdo que es el marco para la transición, el esquema para la transición aprobado por la Asamblea Nacional, pero en el camino parecía que las cosas no iban muy rápido y comenzaron a sacar artículos. Uno de esos artículos, y que ha sido muy polémico, interpretado por todo tipo de personas, menos por los verdaderos especialistas, es el 187.11, numeral 11 de la Constitución. Quisiera que el doctor Fernando Fernández nos aclarara. Le voy a pedir primero los orígenes, porque sé que viene de la Constitución de 1961, ese es su origen, y luego fue copiado casi textualmente en la Constitución de 1999. Sí, correcto. Hay toda una, digamos, es muy importante hacer ese análisis, porque en la Constitución de 1961 el planteamiento era, digamos, más o menos el mismo, pero con algunas diferencias. Primero, se establecía en el artículo 150 que la autorización al Poder Ejecutivo la emitía el Senado. Ahora es la Asamblea Nacional, porque hemos cambiado de manera arbitraria y no negativamente de un sistema bicameral parlamentario, el Congreso bicameral, a una Asamblea unicameral, con lo cual esa doble instancia se perdió de manera contundente y muy grave para el funcionamiento institucional. Pero en todo caso, bueno, vamos a ver el origen. Este sí es el artículo 150 de la Constitución de 1961. Son atribuciones del Senado, luego va al artículo 4, autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país a solicitud del Ejecutivo Nacional. Entonces, la segunda diferencia con el artículo 187, ordinal 11, que nos toca comentar, es que ahora no se habla de la solicitud que debe emitir el Ejecutivo Nacional, pero se da por sobreentendido que debe ser la solicitud de alguien. Alguien debe solicitarle a el órgano legislativo a que autorice, como organismo contralor, como organismo regulador y sobre todo como mecanismo legislativo para revisar en términos de que es la representación popular una decisión que no puede ser unilateral y a la loca del Poder Ejecutivo. Entonces se da por sobreentendido que es el Ejecutivo Nacional quien debería decidir y pide autorización a la Asamblea Nacional. Por eso se mantiene el verbo autorizar. Cuando uno revisa ambas constituciones y encuentra pues que hay un uso reiterativo, tanto en el 187 como en el 150 de la Constitución derogada, del verbo autorizar. Por eso se supone que alguien decide y el otro autoriza. Sin esa autorización, tal decisión no es efectiva. Entonces, el mecanismo no es así como nos lo han pintado. La Asamblea Nacional invoca, aprueba y solicita. Creo que se nos cayó la llamada. Bueno, vamos a intentar porque estábamos conversando con el doctor Fernando Fernández, abogado penalista, especialista en la legislación internacional y nacional. Estamos hablando del artículo 187, numeral 11. Nos estaba narrando su origen, que es la Constitución de 1961. ¿Y cuál es el concepto, el objeto de este artículo? De acuerdo a lo que nos está explicando, quienes lo invocan o desean invocarlo, no lo están haciendo de forma taxativa, sino por analogía. Él nos está explicando que
hay dos verbos que se repiten, tanto en la Constitución de 1961 como en la del 1999, y es autorizar. Es un artículo que necesita, en todo caso, de la separación de poderes, de la vigilancia y control, del mecanismo legislativo. ¿Quién sería el actor para solicitarlo? El Poder Ejecutivo. ¿Y quién lo autorizaría? Pues sería el Poder Legislativo. Entiendo que quienes lo invocan pretenden que sea el presidente Guaidó como Poder Ejecutivo quien lo solicite a la Asamblea Nacional. Pero dejemos que sea el doctor Fernández quien nos explique, de ocurrir eso, ¿qué pasaría? Fernando, de nuevo en línea con nosotros. Ajá. Bueno, había quedado en el tema de analizar el alcance del término empleo de misiones militares venezolanas en el exterior, ¿no? Eso, en realidad, tiene un alcance muy limitado porque Venezuela nunca ha participado en actividades bélicas en el exterior, salvo las guerras de independencia del siglo XIX, que eran guerras de liberación. Pero, digamos, la única actividad bélica en la cual participó en el siglo XX fue actividad de defensa del Imperio Occidental en la guerra contra los nazis, el Tercer Reich. Y la participación fue discreta porque nos encargamos de dar suministro. No hubo una misión militar como tal, una fuerza armada como tal, que hubiese ido como contingente a combatir en Europa. Pero tal pues que el alcance de misión militar siempre se limitó desde la Constitución del 61 en adelante como la incorporación del componente militar en las misiones diplomáticas. Entonces hay una misión militar y que pudiera actuar pues en alguna actividad de orden, digamos, de estudio, de análisis estratégico, de formación de personal, pero no ha habido, digamos, una actividad bélica como tal. De tal manera, pues, que este tipo de expresiones, según la cual la gente piensa o se manifiesta en torno a que el artículo 187.11 sería la solución para que una intervención militar extranjera viniese a Venezuela, tiene, digamos, escaso desarrollo en nuestra tradición constitucional. De tal manera, pues, que habría mucha tela que cortar en esta materia para pensar que legalmente esa es la cobertura que tiene ese artículo 187 ordinal 11. Ahora, esa es la venta que se ha hecho, ¿no? La promoción que se le ha hecho al artículo, que el Ejecutivo, o sea, el presidente encargado Guaidó, solicite o invoque la aprobación de la solicitud o la aplicación del 187.11 y se le solicite, por ejemplo, a Estados Unidos que mande una misión militar para invadir a Venezuela, y de esa manera podemos liberarnos del usurpador y de sus cómplices que tienen el poder en este momento. ¿Cómo las diversas manifestaciones que se han hecho, por supuesto, no se está utilizando ni aplicando ni invocando de forma taxativa, que es como se deben invocar y aplicar las leyes, sino que ¿cómo le han dado la vuelta a esto, Fernando, para poder crear esta matriz de opinión? ¿Qué es lo que han dicho para que esto cale sin tener nada que ver con el objeto real del artículo? Pero yo creo que forma parte de lo que los psicólogos sociales y psicólogos políticos llaman el locus de control, ¿no? Es decir, el foco o el lugar de control está afuera, alguien debe decidir por mí mi destino. Entonces, la expectativa que se ha creado desde el punto de vista de la imaginación política es la de Estados Unidos nos va a salvar. Pero esto tiene, digamos, un componente además material, práctico, pragmático, bien complicado. Hoy, por cierto, se conmemoran los 75 años del día D del desembarco en Normandía por los aliados para liberar a Europa de la amenaza nazi, ¿no? Y date cuenta, pues, que las dimensiones de cualquier intervención armada de esa naturaleza son gigantescas, implican un enorme costo. En el caso de Normandía fueron 150.000 hombres de infantería. En Venezuela
no hay manera de imaginar cuál sería el número de contingente armado que había que traer. Pero imaginemos que son 20.000, como ocurrió en Panamá, por ejemplo, en el momento de Noriega. Es una movilización costosa, numerosa y sumamente complicada, que no se hace de la noche a la mañana. Por supuesto que la situación ni Normandía es aplicable a Venezuela, ni lo de Panamá tampoco. Que no olvidemos que en Panamá ya había una fuerza militar asentada en el canal de Panamá para el momento en que eso ocurrió. De tal manera pues que esos 23.000 hombres, que fue el contingente de infantería que utilizó los Estados Unidos, es una movilización fantástica, tremenda, y además costosísima, que no se monta de la noche a la mañana. Y yo creo que 20.000 personas para una incursión en Venezuela, que tiene algo así como 10 o 15 veces más territorio que Panamá, sería impensable, ¿no? Por la complejidad del territorio, por las fronteras terrestres y por el enorme kilometraje que tienen nuestras costas, ¿no? Era tal pues que no es lo mismo que Panamá. Panamá creo que es un poquito más grande que el estado Zulia, ¿no? Y es un solo territorio delgadito, que no tiene la complejidad topográfica que tiene Venezuela, ¿no? De tal manera pues que no es comparable. Aunque yo sé que mucha gente ha manejado eso como una fantasía, que sí es posible, ¿no? Y que es muy fácil, que es muy sencillo. Pero por alguna razón no lo han hecho, ¿no? Y es que hubiese mérito, ¿no? De tal manera pues que, y volviendo al tema de Normandía, yo creo que es muy importante revisar estas cosas con detenimiento, con calma, sobre todo a la luz de lo que es la legislación internacional actual, ¿no? Está vigente desde el 17 de julio el crimen de agresión, que implica que una fuerza extranjera invada cualquier territorio en cualquier parte del planeta, ¿no? Entonces, es muy complejo, Yo creo que no es sencillo y sería muy aventurado adelantar hipótesis bélicas de ese tipo que hemos mencionado, ¿no? Así es. Y bueno, yo quiero agradecerte la aclaratoria jurídica y didáctica que nos has dado del 187, porque bueno, ojalá pudiésemos hablar entonces de los comentarios e incluso los argumentos que son pavorosos, Fernando. Hay personas que dicen que aquí ya hay una guerra, que para qué más, que eso, que no importa. Hay personas que afirman que harían una operación quirúrgica y que no habría daños colaterales. Yo siento que discutir esto es perder el tiempo, perder el foco en lo que realmente nos importa, que es organizarnos, entender dónde estamos parados y avanzar con una sociedad empoderada en conocimiento de lo que está ocurriendo. De ahí que te haya invitado hoy. Pero vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar de la justicia transicional, que además es tu tema, porque eres el venezolano que desde hace muchos años ha pensado en este momento que ha llegado hoy, el momento del tránsito hacia la democracia, entendiendo que no tenemos un sistema de justicia confiable, y hay algo que a las personas, cuando le nombras la palabra transición, inmediatamente la asocian con impunidad. Vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de la justicia transicional con nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Fernández. Bueno. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Continuamos, amigos, hablando con el doctor Fernando Fernández. Si hay una prédica diaria en estos 3 años y medio que tengo en este programa de radio, y en mi cuenta de Twitter, que tiene 9 años, es una prédica sobre la ley, el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, al marco legal nacional e internacional, la importancia que es para un país, lo importante, lo imperativo es que los ciudadanos se amparen bajo un marco legal, interpreten y lean la letra de la ley y sepan que las leyes se aplican de forma taxativa. Las analogías solamente existen en países del tercer mundo. En los países desarrollados, la ley se aplica de forma textual como está escrita. No se hacen interpretaciones políticas convenientes al momento. Eso nos ha traído a los venezolanos muchos problemas. Es más, estamos en este momento, en este atolladero, en este secuestro, básicamente por haber torcido la Constitución de 1961, por haber interrumpido el procedimiento judicial de los militares golpistas y haberles otorgado un sobreseimiento. Y a lo largo de 20 años se violó la ley, expropiando de forma ilegal a muchísimos productores, a muchísimos venezolanos, y en este país aquí nadie dijo ni esta boca es mía. Y hoy tenemos el control social que tenemos gracias a esa indiferencia ante lo que nos iba a traer a lo que tenemos hoy. Me dicen que solamente traigo a personas que piensan como yo. Bueno, yo creo que aquí en Radio Caracas Radio hasta el día de hoy se ha tratado suficientemente el 187 por quienes quieren aplicarlo por analogía. Creo que es la primera vez que se escucha a un experto explicar de forma fría y quirúrgica el objeto y el origen del artículo 187 y en qué casos aplica sin engañar a las personas. Eso es respondiéndole a alguien. Me preguntan, ¿cómo trata usted este estado de malandros? Nunca he obtenido respuesta. Bueno, yo le digo al señor Pernía que entonces no me lee bien, porque yo he escrito muchos artículos sobre la transición. Ahora, si usted cree que esto es un cambio de gobierno y que ellos se irán por la decisión de unos cuantos, pues entonces ya yo no le puedo explicar nada. Pero si es una transición, y justamente por eso vamos en este corte a hablar sobre la justicia transicional, en las transiciones hay negociaciones. Yo le pido que lea suficiente todo sobre el tema. El doctor John Magdaleno ha hecho un trabajo maravilloso sobre eso, y yo también he escrito sobre las transiciones, y sobre todo en el 2018, sabiendo que esto iba a pasar. Doctor Fernández, la duda, el miedo, para quienes no manejan bien estos términos de transición ni han leído estos procesos históricos que han ocurrido en la historia, piensan que la negociación es sinónimo de injusticia, de perdón absoluto, de falta de juicios, y que bueno, los malandros, como ellos lo llaman, pues van a quedar impunes. Pero usted ha estado trabajando durante muchos años en la justicia transicional. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Sí, fíjate, y muchas gracias por el comentario y la oportunidad, ¿no? Yo creo que el tema de la justicia transicional hay que verlo inserto en el concepto general de justicia y en sus distintas manifestaciones. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no es cierto? ¿No? Así es. Digamos el término usualmente aceptado. Heráclito de Éfeso decía, no hablaríamos de justicia si no existiera la injusticia. Entonces, la justicia es el mecanismo por el cual la sociedad busca reparar los daños de un acto considerado por las víctimas justo. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es la justicia transicional de la justicia ordinaria, de la justicia universal y de la justicia internacional. Voy a empezar por la última. La justicia internacional, la que se obtiene gracias al mecanismo de cortes como
la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son mecanismos judiciales reparatorios. En la justicia penal internacional se establece la responsabilidad penal de personas naturales. En la justicia interamericana de los derechos humanos se establece la responsabilidad internacional de los estados por cada violación de derechos humanos que cometan. Y en la justicia de la Corte Internacional de Justicia se resuelven los conflictos entre los estados por territorio, por tránsito en las aguas internacionales o en las aguas jurisdiccionales, mejor dicho, y así sucesivamente. Luego tenemos la justicia universal, que es la que se aplica localmente, pero en torno a valores universales que protegen a la humanidad. El caso histórico más reciente que todos conocemos es el caso de Pinochet, que se abrió en España, continuó en Inglaterra y finalmente llegó a Chile, ¿okay? Pero que, digamos, le dio capacidad tanto a España como para el Reino Unido de tomar decisiones en materia de responsabilidad penal individual, pero la respuesta jurídica la dan los tribunales de esos estados. Esa es la justicia universal. Nosotros no la tenemos. Tampoco tenemos la justicia internacional, sede local, sino que tenemos que ir a La Haya para los casos de crímenes internacionales como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra. Entonces, ese es el primer marco. La justicia ordinaria es donde el país está absolutamente quebrado. Es la justicia que resuelve los casos de homicidio, los casos de atraco, los casos de secuestro, etcétera, etcétera, en materia penal, y los casos de los contratos en materia civil y mercantil, o los casos de familiares, de niños y adolescentes, y así sucesivamente. Entonces, la justicia ordinaria está quebrada. La independencia de los jueces, 90 y pico % de los jueces son provisionales, y además el índice de impunidad es altísimo por más del 90%, solo en casos de homicidio. Y si los homicidios son impunes en más del 90%, ¿qué quedará para los otros delitos que son más leves? Entonces, esto te da una idea pues, de la quiebra. Ahora, la justicia transicional es la pregunta. La justicia transicional tiene que ver con medidas judiciales, con medidas legislativas y con medidas políticas para dar pie a los cambios que deben dar. Digamos, los cambios que se han dado en la historia de la humanidad han sido siempre de monarquías a repúblicas, por ejemplo, o de dictaduras a democracias. Entonces, generalmente se concibe que toda democracia es una república, y ahí van, digamos, unidos esos dos conceptos, ¿no? Y poco a poco se busca, digamos, un equilibrio a través del sistema republicano de división de poderes, y el sistema democrático que implica elecciones y alternabilidad de los gobiernos. Entonces, nosotros estamos situados de esa disyuntiva, de darse la transición, como debería ser, advenir hacia una democracia, y el cese de este sistema, que ha sido considerado como usurpador, que ha sido considerado como ilegítimo, que tiene muy débiles ejecutorias de tipo democrático y de tipo de republicano, debería ser, digamos, la justicia que dé respuesta jurisdiccional a cada uno de los casos. Entonces, puede haber amnistía para violaciones de derechos humanos, puede haber amnistía para crímenes de lesa humanidad. La respuesta de la justicia transicional siempre es negativa. En ninguno de esos casos puede haber un tipo de amnistía. Pero podría haber cierto tipo de garantías constitucionales cuando quiera que la persona está sometida a juicio. ¿Cuáles son esas garantías? Las indiscutibles, las universales, las que son válidas en todo tiempo y lugar. Presunción de inocencia, derecho al debido proceso, derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Y si la persona colabora,
entonces tendrá penas menores o tendrá penas atenuadas, no es el actor y el autor directo inmediato, o si no es el autor mediato. ¿Cuál es la diferencia entre un autor mediato y un autor inmediato? El autor inmediato es el que comete, por ejemplo, el delito de sicariato, mata a alguien por encargo. Y el autor mediato es el que paga para que el otro mate. Entonces, habrán, digamos, circunstancias características en cada caso, tendrán que evaluar los tribunales. Ahí es donde la justicia transicional tiene que operar. Y sobre todo, tomar en consideración los derechos de las víctimas. ¿Cuál es el derecho de la víctima? La reparación por parte del agresor, la indemnización, la rehabilitación y la garantía de que no volverá a ocurrir lo mismo. Entonces, esas son básicamente las 4 características en torno a la víctima. Por supuesto, la sociedad también tiene derecho. A eso íbamos, ¿no? Buena parte de que se haga justicia, que no haya impunidad, es que los ciudadanos se organicen para evitarlo, para vigilar que esto se lleve a feliz término. Vamos a una pausa, doctor Fernández, y al regreso volvemos con usted ya a la despedida del programa, y creo que tendremos que dedicarle luego un programa a cómo se puede empoderar la ciudadanía para ser protagonista y escribir esta historia. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, con Buen Provecho. Estamos recibiendo felicitaciones por el programa, doctor Fernández, la aclaratoria, la explicación didáctica de estos 3 temas que son importantísimos en estos tiempos que corren aquí en Venezuela de cara a una transición en puertas. Se dará, no se dará, pero lo que sí debemos tener claro y atender inmediatamente es la información de los ciudadanos para que sean partícipes de estos procesos. Todo aquello que ocurra y no le guste a usted el día de mañana será porque no se organizó y no atendió el asunto. Los países se construyen con sus gentes, no se le deja solamente a un solo grupo. Quiero felicitar a nuestro productor, Carlos Lara, quien está escribiendo acertadamente en la cuenta de Twitter de Radio Caracas Radio los comentarios del doctor Fernández. Tenemos 3 minutitos para culminar y concluir el programa, Fernando. Si quedamos en los derechos de la sociedad, cuando hay este tipo de aplicación de justicia transicional positiva, no regresiva, ¿no? Porque hay transiciones hacia atrás, por ejemplo, ocurrió en Alemania, la República de Weimar, y luego vino Hitler, ¿no? Y la República de Weimar fue una superación del Segundo Reich, que era el imperio germánico. Entonces, el derecho de la sociedad es fundamental, que coincide con un derecho de la víctima, el esclarecimiento de la verdad, que supone investigaciones mediante comisiones de la verdad o de esclarecimiento de la verdad, que busca precisar quién es responsable y quién no lo es, ¿no? Y quién debe ir a juicio. Eso requiere una cantidad de cosas, ¿no? Y una de las cosas más interesantes en el derecho comparado que hemos conseguido es el llamado proceso de lustración. Lustrar es un verbo, claro, en el lenguaje castellano, que quiere decir sacar brillo. ¿Okay? Entonces, es la purificación y la iluminación de situaciones que pueden ser relativamente complejas. Hay veces que hay gente que está acusada de cosas, pero tiene una mala reputación y en realidad no es tan culpable como se dice, y a veces es totalmente inocente. Es el tema del chivo expiatorio, ¿no? Y hay personas que están en la sombra
y que nadie sabe que es el verdadero responsable porque ha tomado las decisiones, y entonces sobre él hay que hacer ese proceso de lustración. Eso se hizo en Alemania, se hace en República Checa, es una ley, y yo creo que es una de las cosas más importantes para conocer la verdad. Fíjate tú que tú mencionabas el tema del sobreseimiento del golpe de 1992. Uno de los grandes pecados de ese proceso no fue solamente desconocer lo que ocurrió en términos políticos, en términos militares, sino que todavía no sabemos cuántas personas murieron. Hay quienes hablan de 100 personas, hay quienes hablan de miles. Pero eso fueron dos golpes cruentos, y el sobreseimiento impidió que se acercara la mirada jurídica a por lo menos constituir en algo la memoria legal de lo que allí pasó. Y no sabemos nada, quiénes murieron ni cuántos murieron. Por eso es muy importante ese derecho de la sociedad y de las víctimas cuando hay un proceso de transición, que es saber la verdad. Bueno, Fernando, te voy a dar las gracias en nombre de nuestra audiencia que ha recibido con beneplácito esta explicación, esta cátedra que nos has dado de Derecho Internacional. Nos has explicado muy bien el TIAR, de qué se trata, cuáles son sus alcances. También en este programa el 187, numeral 11, cuál es su objeto, su origen, y queda de la ciudadanía, la audiencia, entender este proceso, entender hacia dónde vamos, estudiar mucho y leer mucho. Gracias, Fernando, por acompañarnos hoy en Buen Provecho. Un abrazo. Amigos, gracias por acompañarnos en el programa de hoy, y llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willy Cercaya, nuestro productor Carlos Lara, y en los controles César González. Que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presenta